me vas a dejar grabar. No me vas a dejar grabar. 5 minutos más tarde. Ven, bájate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés y bienvenidos una vez más a un video de su canal. Espero que se encuentren muy bien y como pueden observar por el título del video, hoy les traigo una temática que en realidad ha sido hecha en muchas partes de BookTube. Yo creo que ya está muy quemada, pero como siempre, llegando tarde a las tendencias. Entonces el día de hoy vamos a dejar que mis seguidores, en este caso de Instagram, que bueno, no son una cantidad grandísima, pero bueno, estoy muy orgulloso de todo y muy feliz de las personas que me siguen y que interactúan conmigo, me van a ayudar a elegir las lecturas que voy a hacer a lo largo de estas semanas. No sé cuánto vaya a durar el vlog, no sé cuánto vaya a durar el video, Honey, you've got a big storm coming. en lo que corresponde a días del mes, porque obviamente va a quedar larguísimo, que video mío no queda largo. La cuestión es que vamos a ir teniendo una selección de libros muy interesantes y lo que hice fue que traté de categorizarlos en temáticas. ¿A qué me refiero? Tipo, van a ir dándose cuenta a lo largo del video y traté de elegir los libros más interesantes que tenía en mi TBR, tanto digital como de audiolibros, como física. Y decidí que la mejor idea de hacerlas, porque tampoco me decidía por cuál de los libros que hay en este video empezar, decidí iniciar esta dinámica. Ayer, no sé a qué hora fue, creo que fue a eso de las 4 y algo de la tarde, 5 y algo de la tarde, subí la primera historia donde le pedía el favor a las personas que me seguían que me ayudaran con esta temática y que votaran por los libros que querían que leyera a lo largo de estas semanas. Bueno, como les venía diciendo antes de que me interrumpieran, la selección de libros ya la hice. Van a ir descubriéndolas a lo largo del video porque no voy a decírselos solamente los primeros y ya tengo muchísimas ganas de ver cuál fue el resultado que salió. La cuestión con estos retos que a mí me gusta hacer es siempre poner los libros que son más intimidantes al principio. Lo he hecho con todos los experimentos que he hecho de leyendo los libros favoritos de tal. ¿Por qué? Porque si esto me ayuda a que si soy capaz de leer este libro que tiene muchas páginas y de pronto me intimida demasiado, soy capaz de leer todo lo que queda en el resto del video. Entonces también como una motivación para salir adelante y que no sea lo último que vaya a leer. Decidí empezar por algo que normalmente no hago, que es leer Señoros. Y el primer versus que hice fue el Solenoide de Mircea Catarescu versus Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Son dos autores que tanto tengo muchas ganas de leer como tanto respeto les tengo porque de verdad son libros que son muy extensos, que de pronto pueden ser muy complejos y que no sé, de pronto me vaya muy mal con ellos. Pero hacen parte de muchas listas que tengo para leer en este 2023 y obviamente el que sea que gane lo voy a leer en este video, pero el otro que no gane y que quede en el segundo puesto también lo voy a leer a lo largo de este año, probablemente este mes, porque son dos libros que tenía muchas ganas de leer y la verdad es que no me decidía por cuál empezar y fue la excusa perfecta para decirles a mis seguidores de Instagram que lo eligieran. Por cuestiones de presupuesto obviamente no voy a poder tener el celular en la mano para ver qué fue el libro que ganó. Actualmente son las 12 del mediodía, ya han pasado más de muchas horas, no han pasado las 24 horas, pero ya pasó mucho tiempo y estoy muy emocionado para saber cuál es la edición del libro y empezarlo mañana. Porque la idea es terminar por lo menos 2 de los 3 libros que estoy leyendo actualmente para dejar la lista libre y dedicarle solamente el tiempo a los libros de este video, adelantarlo lo máximo posible. Pero yo voy ahora apenas a tener mi primera impresión, a ver cuál fue el libro que ganó. No lo voy a negar, estoy muy emocionado y subí el... Bueno, qué fail. Instagram no muestra los resultados. Lastimosamente voy a tener que pausar el video, ir a las historias de Instagram, venir y decirles después de ser lo menos improvisado posible y comentar cuál fue el primer libro que vamos a leer en este video. Literalmente lo primero que hice cuando salí de la aplicación de Instagram fue ponerle play a la cámara porque de verdad no puedo creer lo que pasó. O sea, ni siquiera porque pasen las 24 horas creo que el que perdió da para ganarlos. Y los resultados son 67% Mircea Catarescu y 33% Mario Vargas Llosa. Entonces ya mis seguidores han elegido lo que es mi primera lectura de este video. Estoy muy emocionado de leerlo porque es un libro que desde que escuché de él tenía mucho interés y espero que me guste. Sé que es complejo, sé que es extenso, pero yo creo que puedo con eso de aquí a quién sabe cuándo. Entonces, lastimosamente no tengo el libro en físico porque este impedimento es costosísimo, pero bueno, lo voy a estar leyendo en digital. De todos modos, lo importante es que le comenten a ustedes la experiencia. Entonces, nada, vamos a empezar con este video. Estoy muy emocionado, espero que les guste y que no me abandonen a la mitad del video, por favor. Nos vemos más adelante, tanto para comentar este libro como para mencionar cuáles son los próximos libros que voy a estar leyendo.
ustedes de verdad perdonen las fachas, perdonen las caras, pero es que son las 8 de la mañana y apenas me estoy levantando. Y antes de que me ocupe con las cosas que tengo que hacer el resto de la mañana, porque no sé a qué hora me voy a desocupar, vengo a hablarles de lo que he leído de Solenoide de Mircea Catarescu. Ahora mismo acabo de llegar a la segunda parte, ayer me leí toda la primera parte y lo único que puedo decir es que no sé por qué es un libro que se lee muy rápido. Teniendo en cuenta que le dediqué prácticamente toda la tarde de ayer, el libro se leyó bastante rápido. Tengo que ver en qué porcentaje voy porque se me olvidó revisarlo antes de ponerle grabar, en qué porcentaje voy con el ebook porque lo estoy leyendo en digital. Y han pasado muchas cosas, pero al mismo tiempo no ha pasado absolutamente nada. O sea, prácticamente puedo llevar el primer 30% del libro, no sé, bastante, y no ha pasado prácticamente nada, pero aún así es interesante leerlo. Tengo obviamente mis cosas que decir y es el hecho de que definitivamente los hombres no saben escribir a las mujeres. Literalmente, alguien puede decirle por favor a Michelle Cáceres, por lo menos en este libro, porque no he leído todos, cuál es la obsesión de mencionar el sexo, pene, vagina, esperma, todo ese tipo de cosas en todos los capítulos. Entiendo que tenga un capítulo dedicado, por ejemplo, a una experiencia sexual, está bien, no pasa absolutamente nada, pero que en todos los capítulos tengas que mencionar tu pene, tengas que mencionar tu sexo, tengas que mencionar unas analogías tan absurdas que haces cada vez que ves a una mujer, porque la única vez que mencionas a las mujeres las mencionas para hablar de ellas como prostitutas. Es como fuera de toda la crítica que hay de que vive en un barrio pobre y que obviamente es muy fácil encontrar mujeres que se dedican al trabajo sexual en esos lugares, pero que cada mujer que te encuentras le hagas la analogía sexual o de que viste como prostituta o de que sus senos parecen una ubre de vaca, es como, what are you really doing? Aparte de eso, que para mí es un big deal, entiendo que para muchas personas no lo sea y quiero mencionarlo porque las reseñas que he visto por ahí y lo que me he encontrado sobre el libro nunca ha mencionado esto y como se lo digo, va el primer 35%, no sé si el resto del libro se la va a pasar diciendo en cada capítulo mencionando su pene, una obsesión que tiene en el libro que no entiendo a qué va. Pensé que no iba a ser así porque nunca espero nada de ellos, pero aún así siempre logran demostrar esa cara de la moneda y decepcionarme. El resto creo que es una escritura muy bien hecha, muy bien lograda y cada vez que termino un capítulo digo, ¿cómo se te ocurre escribir esto? O sea, ¿cómo esto sale de tu cabeza? Creo que la escritura es muy buena, la crítica y el análisis que hay detrás de todo está muy buena, la idea es muy original, esto que es como un solenoide, que es un tipo de figura electrónica, electromagnética que tiene que ver con la electrónica y que todo tiene que ver con el hecho de que dentro de su casa hay un solenoide gigante y que de pronto por esto es que pueden haber muchas cosas surreales en el libro o de pronto sucediendo en el pueblo, por así decirlo. Es un libro muy onírico, es un libro muy reflexivo, es un libro hasta filosófico. Hay un capítulo, el capítulo 12, me encantó todo el capítulo 12, creo que la reflexión que hace sobre el yo mismo, sobre el posible otro yo, sobre la reflexión que puede haber entre el bien y el mal, sobre no sé, aparte de la historia principal, que es un profesor frustrado porque no pudo ser escritor y que hace parte de una escuela en un barrio pobre, de un pueblo pobre, que tiene distintas aventuras a lo largo y de aquí a allá, porque prácticamente es eso, mientras hace de profesor, empiezan a suceder estas cosas como surrealistas, como el capítulo en el que va a la fábrica abandonada, donde se supone que es un comportamiento, ¿no? Es un acontecimiento muy normal, como ir de un colegio a una fábrica, pero el camino que hacen del colegio a la fábrica y que luego cuando están dentro de la fábrica se van al infinito y más allá, es como, no mames, es como medio surreal y medio absurdo todo lo que está sucediendo, pero aún así yo lo disfruto. Creo que la escritura de Mircea Catarescu tiene como partes muy potentes, partes muy reflexivas, partes en las que digo, no mames, tú escribiste eso. Es como, está muy bien estructurado la reflexión o de pronto la metáfora que hace o de pronto la pluma del autor, pero hay otras en las que digo como, ¿es necesario que extendieras esa idea por 4 párrafos seguidos? Porque, a ver, es lo que yo esperaba. En un libro de 800 páginas no vas a encontrar que tenga un buen ritmo en muchas ocasiones. Es muy difícil encontrarte con un libro extenso que tenga muy buen ritmo. Pero este libro lastimosamente está cayendo en eso de que apenas estoy en la primera parte del libro, literalmente acabo de terminar la primera parte del libro, voy a empezar la segunda parte. En muchas ocasiones sentí que era sobredescriptivo, entonces sí me llega como a aburrir y a cansar. Pero el hecho de que haya leído tanto todavía y no me haya cansado y que siga interesado en leer algo más sobre el libro sin necesariamente haber pasado algo, porque es que no pasa prácticamente nada, sino que es un profesor
que mientras hace actividades cotidianas le pasan cosas loquísimas. Creo que voy a seguir leyéndolo. No lo voy a abandonar, pero sí, quería decir eso porque obviamente no todo lo que tengo que decir con el libro es bueno, no va prometiendo ser un favorito, porque es que desde el segundo capítulo, ya que empezaba con estas analogías raras, yo dije como que cuando tú llevas mucho tiempo leyendo libros escritos por mujeres y pasas de la nada a un libro escrito por un hombre, no solo escrito por un hombre, sino un libro que se ve que es señoro, se nota demasiado la diferencia. Está muy bien lograda la voz narrativa, muy muy bien lograda, eso es otra cosa que debo decir. No creo que haya otro cambio diferente. Entonces vamos a ver qué me toma el resto del libro. Vamos a ver si lo termino de aquí al domingo. Si no, pues lo termino el lunes, porque si me dedico a leer una parte por día son 4, entonces terminaría el libro el lunes. Pero es que el lunes voy a estar ocupado. No sé cómo va a funcionar este plano, pero como les comento, estoy haciendo situaciones experimentales aquí en mi cuarto para ver cómo hago. Tengo literalmente la luz en toda mi cara. De verdad no sé qué tanto puedo aguantarla porque de verdad es mucho y muy cerca. Hablemos de Solenoide de Mircea Catarescu porque por fin lo he terminado. Lo terminé el día de ayer, lunes, y me demoré literalmente 4 días leyéndolo. Fueron cada parte un día porque de verdad era muy extenso, era muy denso y habían partes que eran demasiado analíticas. Pero como también no tuve nada que hacer prácticamente por estos días y con eso, a que no tengo vida social, me dio mucho tiempo para dedicárselo al libro. Fue una buena idea porque Solenoide es de esos libros que una vez terminas tú sientes que sí valió la pena haberlo leído, sí se siente bien decir terminé Solenoide, que es un libro muy complejo. Habiendo leído también el posfacio, habiendo leído la última parte, quedó claro que la obra de Mircea Catarescu es muy amplia y puede estar interconectada entre ellas. Entonces eso me llama mucho la atención, pero es un libro que tengo tanto cosas buenas para decir como cosas malas. No fue un libro que me encantó, no fue un libro que me maravilló y quiero especificar que yo soy muy, no sé si llamarlo tiquismiquis, pero soy muy específico en lo que corresponde al contenido que consumo. Yo puedo leer cualquier tipo de cuestiones de libros, bueno, de cualquier cuestión de multimedia, pero cuando la estoy consumiendo me gusta ver representado mis intereses y lo que a mí me gusta. Por eso obviamente esto va a ser una opinión y una reseña dependiendo de qué fue lo que percibí yo a través del libro. Vamos a empezar por las cosas buenas, como para no entrar así de llano a todo lo que puede que no me haya gustado el libro, que obviamente corresponde a mi opinión, y es el hecho de que es una idea muy original, está muy muy bien escrito, es un libro que cada vez que iba leyendo un capítulo nuevo decía, es increíble cómo pudo haber salido esto de la mente de una persona, porque es que está muy bien estructurado, está muy bien construido, y cada palabra tiene sentido, y cada palabra y cada frase va conectada con algo que va a suceder más adelante. Creo que es un libro muy ambicioso y logró su trabajo en lo que corresponde al resultado final después de haber pasado, no sé cómo explicar esta parte, pero es un libro muy ambicioso, pero ambicioso en el buen sentido de que es un libro que evidentemente le va a gustar a muchas personas, es un libro que se siente como un hito de la literatura, se siente como un momento específico en el que tú dices, wow, esto es un libro que probablemente se convierta en un clásico de aquí a muchísimos años. Creo que hay partes demasiado, demasiado buenas del libro. Hay capítulos enteros, literalmente los anotaba acá. Yo tengo como no es un diario, bueno, sí es un diario de lectura, donde anoto lecturas muy específicas, no todas las que hago, pero literalmente iba diciendo partes de que me encantaba la manera en la que estaba tanto escrito como descrito lo que estaba sucediendo y capítulos enteros que me parecían muy brutales. O sea, de verdad es que desde el principio tú te enganchas. Y otra cosa que quiero decir es que a pesar de que es un libro que tiene 800 páginas, y es un libro sin diálogos porque prácticamente no tiene nada de diálogos, no se siente extenso. Obviamente tú te cansas después de leer tanto tiempo un solo libro y sobre todo un libro tan largo, pero no se siente que tenga las 800 páginas. No se siente difícil de leer. Hay muchos libros que son largos, pero que son tan analíticos, tan críticos, tan descriptivos, que muchas veces estás como, no mames, continuemos por favor con lo que viene al meollo del asunto en el libro. Pero este fue un libro que entre más leía, más me interesaba seguir leyendo y más me gustaba saber cuál iba a ser el final o cómo se iba a desenlazar toda esta parte surreal y absurda en la que nos está construyendo Mircea Catarescu. Bueno, para especificar así más o menos de qué trata Solenoide, Solenoide narra la historia de un profesor que se encuentra en sus 29 años
y es un profesor que es un escritor frustrado. Es un escritor que una vez escribió un poema que no fue recibido bien por la crítica, que no fue apoyado, no tuvo ningún éxito, y a partir de eso se convirtió en un profesor de rumano. Está ubicado en Bucarest y se vuelve prácticamente monótono en lo que corresponde a su vida. Se siente muy amargado, se siente muy infeliz, siente que de pronto esta era la vida que había querido tener y que hay muchas vidas más en las que de pronto pueda ser más feliz en lo que está ahora, y a partir de ahí se mete inmerso en todo un viaje astral de cosas simbólicas, oníricas, profundas, filosóficas. El personaje atraviesa demasiadas cosas, o sea, hay capítulos en los que no sabes si prácticamente eso está sucediendo o si es un sueño, o si está sucediendo y es tan surreal que no crees que esté sucediendo. O sea, eso es como muy difícil de lograr, y creo que en cuanto a la construcción de estructura, Mircea Catarescu lo hizo muy bien. Y hay partes específicas que disfruté bastante, sobre todo las surreales, filosóficas, existencialistas. O sea, hay demasiado donde sacar el libro y no quiero extenderme tanto porque pues obviamente voy a dedicar más tiempo también a otros libros que voy a ir leyendo, pero es que al tratarse de un libro tan grande, tan denso, muchas cosas suceden, pero al mismo tiempo no sucede nada. Y otra cosa que quería decir es increíble cómo un autor puede tener un libro de 800 páginas y en todo el libro no pasar prácticamente nada, porque en cierto modo estamos siguiendo una sola línea temporal en la que el protagonista del libro es como una novela muy meta en la que dentro de la historia hay otra historia, y dentro de esa historia hay otra historia, bueno, es muy experimental, como se los digo. Y entonces nuestro protagonista está escribiendo su vida y la compara con muchas otras cuestiones aparte. Eso, ahora, evidentemente, como se los digo, no fue un libro que me gustó. Sí admito que es muy, muy largo, casi que innecesariamente largo, de verdad. Una vez terminado, ya llevo un día de haberlo terminado, siento de verdad que hay tantas partes que me parecieron innecesarias, no solo innecesarias, sino sobredescriptivas en un mal sentido, porque no sentía que estaba llevando a ningún lado. En muchas partes me encontraba aburrido, en muchas partes decía como que no puedo creer que esté volviendo otra vez a esto. En muchas partes había cosas muy textuales, había muchas citas, había muchas cuestiones específicas y referenciales, que literalmente había medio capítulo en la que había una referencia completa y le daba la vuelta una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Era como todo muy sobrepensado. Otra cosa es la representación femenina del libro, que prácticamente es nula. Aunque tenemos personajes femeninos, ninguna tiene relevancia en la historia, solo una, y es porque esa gira alrededor del protagonista, es como un eje, porque obviamente sí, estamos viendo la perspectiva de nuestro protagonista, pero la representación es nula, porque a pesar de que hay muchos personajes femeninos, son tratados tan pobres, son tratados de una manera despectiva. Literalmente cada 2 por 3, para hacer un libro que no habla de erótica, se mencionaba la manera en cómo sexualizaba a todas estas personas. Literalmente en cada capítulo por lo menos tenía que mencionar que alguien se parecía a una prostituta. Y la primera cosa que hacía cuando estaba describiendo a una mujer, como siempre lo sabemos, los hombres siempre lo van a hacer hasta el día y el fin del mundo, es describir sus pezones, sus senos, porque es verdad, lo primero parece que los autores ven cuando hablan de una mujer son sus senos, porque tienen que describírselos siempre, si son grandes, si son pequeños, si está gorda, si está delgada. Pero bueno, cuando hablamos de un personaje masculino, evidentemente no va por ahí el protagonista diciendo, bueno, este personaje tiene tanto de peso, tanto de kilo, la cintura le mide esto y el paquete se ve como una bolsa de huevos. O sea, no. Tú no vas a ver un protagonista hombre escrito por un hombre describiendo así a otro personaje masculino. Siempre van a ser los personajes femeninos que van a ser dejados a un lado, y si están, simplemente están por existir, por prácticamente seguir con la trama del personaje principal, y no tienen ningún apoyo. Ya sabemos evidentemente que el libro no pasa el test de Bechdel porque no hay ni una sola buena representación dentro del libro. Y eso es lo que yo busco también en una historia. Es increíble que un libro que fue escrito en el 2015, no sé desde cuándo lo empezó a escribir Mircea Catarescu, pero creo que fue publicado en el 2015, todavía tenga este tipo de representación y descripciones de las mujeres, en las que la única relevancia que llega a tener y un pequeño protagonismo es para hablar de la manera en cómo las mujeres antes tenían sexo con estos personajes tan grandes, tan potentes, como creadores de la matemática. Era como que, bueno, ¿qué era lo que hacía esa mujer? Como es la esposa de este personaje histórico muy importante, quiero saber cómo era ella de manera sexual, de cómo se cohibía, de cómo la virginidad, de cómo no sé qué, de qué no. It's not that deep, bro. It's not that deep. Y como se los digo, solamente hay un personaje femenino que tiene relevancia, pero es porque sucede alrededor y busca ser como un medio para que el protagonista logre algo, no para que ella también logre algo. Entiendo que, como se los digo, solamente está enfocado en el personaje principal, pero a ver, hay muchos personajes aparte de él que ni siquiera son dentro de la historia, sino que son referenciales. El señor literalmente citó Kafka prácticamente todo el libro. Entiendo que sea una referencia y una inspiración para el autor, pero la cantidad de veces que referenció a Kafka en el libro casi que me dieron ganas de no leerlo. Porque era como que, ¿qué necesidad hay de volver a esta redundancia de citar y volver a citar y volver a hablar de este matemático? Hubo un matemático que se llamó Boole, lo mencionó muchísimas veces, hubo como 3, 4 capítulos en el que se obsesionó por completo con ese matemático y luego como que se le olvida. Es como que
hay un punto, sigue ese punto, pero bueno, el libro tampoco tiene un punto, entonces, ¿sabes? Otra cosa que no me gustó de la historia era que a veces sentía que estaba utilizando como un lenguaje complejo por no dejar, como por ser un libro con palabras grandes, con palabras respetuosas. Le doy el respeto por buscar tantos sinónimos y tantas maneras de decir la palabra insecto, porque si eres muy delicado o sensible en lo que corresponde a los insectos, no creo que este sea un libro para ti, porque todo el libro habla de comparaciones y metáforas y analogías con insectos, cucarachas, ácaros, muchas cosas, literalmente. Siempre que veía una palabra decía, bueno, aquí está hablando de insectos, entonces esto tiene que ser una palabra muy científica para hablar del ácaro. Porque es que no decía ácaro, tenía que decir el nombre científico o algo derivado de eso. Creo que eso es importante tenerlo dentro de un libro como para hacerlo como muy único o muy sobresaliente, sobre todo en la actualidad donde hay tantos libros que son muy genéricos, pero este señor creo que lo sobreexplotó. Entonces, sí, hubieran partes que me gustaron mucho, capítulos enteros que me aburrieron y cuando terminaba el capítulo decía, ¿esto fue realmente necesario? Sí, cobra sentido en una parte más adelante, pero que lo hayas dicho de esta manera tan sobredescriptiva, de verdad fue tan necesario. Como se los digo, fue un libro que me gustó en muchas partes, pero que en otra literalmente esta era mi cara. O sea, se los voy a ejemplificar con imágenes. Habían partes en las que sentía que mi cerebro se estaba expandiendo porque estaba leyendo un libro también escrito con unas metáforas grandísimas y un pensamiento muy filosófico y existencialista en el que este era mi cabeza todo el tiempo. Y luego llegaba el siguiente capítulo donde describía que la única función que tenía una mujer, aparte de ser prostituta, era ser la pareja de alguien. Entonces era como... La palabra esperma se repitió como muchas veces, la palabra sexo, como se los digo, para no ser un libro erótico, se mencionó tantas veces, y no necesariamente al sexo, al acto de sexual, sino al sexo, el miembro. Entonces, tenía una obsesión también con los pezones. Tendría que investigar más a fondo para ver a qué iba todo esto, si no era simplemente como un fetiche del autor, pero paraba mencionando los pezones por todos lados. Una cosa que también me gustó mucho, que no dije en la parte que me gustó, es esta analogía que hace, bueno, no esta analogía, sino esta comparación que hace entre el mismo ser, entre tú contigo mismo, en el que cómo tú puedes ser otra persona y en el que cómo puedes compararte para ser mejor o peor o para sentir qué es lo que has hecho y qué es lo que no has hecho bien. Hay muchas partes en las que no solo se comparaba a él mismo con otro ser, sino a su parte femenina, por así decirlo, porque hay como partes muy andrógenas dentro del libro, en el que el protagonista no tiene claro en realidad cuál es como su sexo, porque era como muy todo muy, como se lo digo, muy absurdo, muy surrealista. No absurdo en a bad way, sino absurdo de que no mames, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, creo que esos son como los pensamientos generales que tengo por decir de Solenoide. Entonces, cuando tú terminas un libro de 800 páginas tan difícil y tan complejo, lo último que piensas es que te va a parecer como muy mito. Y eso es algo lastimosamente que me pasó. No creo que sea un libro malo y entiendo perfectamente por qué no le gusta. Hay que hacer mucha conciencia también en lo que corresponde a las descripciones de los personajes femeninos. Es muy claro que esto es un patrón dentro de los autores masculinos al momento de describirlos. Así como estoy leyendo un libro tan absurdo como lo puede ser Solenoide, en el que está sucediendo una cosa de otro mundo muy onírica, y esta es tu manera de describir los personajes, es como si yo encontrara y agarrara un libro de Gabriel García Márquez en el que obviamente va a describir los personajes de esa manera. Yo amo a Gabriel García Márquez. Tengo una relación de odio y amor con sus libros, pero a mí me gustan sus libros y me gusta el realismo mágico, pero cuando tú agarras un libro escrito por Gabriel García Márquez, cuando tú agarras un libro escrito por Mario Benedetti, cuando tú agarras un libro escrito por Mario Vargas Llosa, tú te vas a dar cuenta que este patrón no hace solamente parte de la descripción en lo que hace Mircea Catarescu en Solenoide, es algo que se ve mucho y muy constante en escritores hombres. Entonces, yo personalmente cuando estoy leyendo un libro y me encuentro eso, siempre me voy a echar para atrás y va a ser una crítica constante que voy a hacer, y que creo que es un pensamiento que muchas personas tienen que despertar, porque entiendo que muchos de estos autores fueron escritores que escribieron mucho antes, hace muchos tiempos, pero que Mircea Catarescu es un autor contemporáneo y este libro fue escrito en el 2015. Entonces, saber que han pasado, por ejemplo, 40 años de diferencia entre este libro y otro de los que ya les acabo de mencionar, se nota que la evolución no ha sido, digamos, muy grande. Habiendo terminado así Solenoide de Mircea Catarescu, vamos a pasar a la segunda parte de este video, que son otros dos libros que tengo muchísimas ganas de leer y son dos clásicos que son muy importantes en la literatura universal. Y estoy hablando nada más ni nada menos que de Jane Eyre de Charlotte Bronte y de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Son dos libros que no tienen comparación en su estructura, historia y la manera en la que cuentan, pero son dos clásicos muy importantes que tengo muchas ganas de leer y saber qué opina el público. Obviamente estoy grabando esto ya después de haber subido la encuesta el día de ayer, y lo primero que pensé cuando publiqué estos dos clásicos es, te acabas de leer Solenoide y pusiste Jane Eyre, que es un libro de 600 páginas, estás preparado para hacerlo, pero bueno, algo que me encanta a mí es
retarme hasta que mi cuerpo no pueda. Entonces, dependiendo de lo que hayan dicho el público, porque todavía no he visto las votaciones, ya veremos quién gana. No se lo voy a negar, creo que es una competencia muy reñida. Lo primero que pensé cuando subí la historia también fue, no sé qué tan reñida vaya a ser, así como puede empezar ganando uno, puede terminar ganando otro al final de la jornada. Y habiendo pasado 24 horas, no revisé la foto, voy a revisarla. Habiendo pasado 24 horas, ya revisé cuáles fueron los resultados, cuál opinan que va a ganar. La verdad es que el libro que ganó no me sorprendió que haya ganado porque es un libro muy amado, pero sí estuvo bastante reñido. Ganó por un 57% en contra de un 43% Jane Eyre. Creo que este sí me va a costar más trabajo de leer porque es un libro muy extenso. Pero no, le tengo fe a que de pronto también en 4 días lo puedo terminar. Yo creo que puedo. Si me leí Solenoide, creo que, como se los digo, empiezo por los libros que más me intimidaban, que eran en este momento era Conversación en la Catedral y Solenoide, y habiéndolo terminado es como que creo que cualquier cosa es posible. Creo que cualquier cosa es posible, a no ser que me encuentre con un libro que me arrepienta de haber leído. Por lo menos eso no me ha pasado todavía. Bueno, sí, sí me pasó el año pasado. Empezamos con Jane Eyre, como saben, las introducciones de Penguin Classics son larguísimas y este libro empieza prácticamente en la página 47 hasta la página 634. No voy a hacer la matemática porque soy muy malo para ellas, pero la matemática la harán ustedes en su casa y yo ahora que termine cuando me decida a leer el libro. Vamos a ver cómo me va con Jane Eyre. Sé que es un libro muy amado, muchas personas que conozco que tienen los mismos gustos que yo dicen que me va a encantar y no tengo ni la menor duda porque las hermanas Bronte son el estándar, siempre lo voy a decir, y todas sus historias me fascinan. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué momento se encuentran, ya no sé en qué minuto del vlog vamos porque ha pasado mucho tiempo y otra cosa que ha sucedido es que el video se ha alargado mucho más tiempo de lo que pensé. Ya llevo casi 2 semanas y media leyendo los libros de este video, pero vamos por el segundo. Pero bueno, mi excusa de todos modos es el hecho de que aparte de las prácticas, Jane Eyre tenía casi 600 páginas. No, tenía 600 páginas. Y bueno, obviamente ya lo terminé el día de ayer, como pudieron observar en el clip. Y tengo comentarios que decir, no sé si muchos y no sé si una opinión muy popular. Algo por lo que yo me caracterizo bastante es por tener unas opiniones impopulares. Y a ver, este es el último libro de las hermanas Bronte que me faltaba. Ya había leído Cumbres Borrascosas y ya había leído La Inquilina de Wolf Hall. Y Jane Eyre era el último que me faltaba de leer por ellas. Era uno de los que más tenía ganas de leer al principio, pero lecturas conjuntas, emociones, mood reading, todo este tipo de cosas fueron metiéndose dentro del camino hasta que al fin terminé leyendo Jane Eyre de Charlotte Bronte como el último libro de las hermanas Bronte. Y debo decir que el libro me gustó, pero no creo que esté a la altura de sus hermanas. Por lo menos en lo que a mí me corresponde, Jane Eyre tiene que ser mi menos favorito de los tres hasta el momento. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que decir.
Jane Eyre me parece un libro bastante sólido. Vuelvo y digo, no es que el libro no me haya gustado, no es que no lo haya disfrutado, porque me parece un libro muy bien escrito, me parece una escritura súper fresca, me parece un libro que ni si tú me dices ayer, o sea, si yo siendo ignorante me comentas ayer que este libro fue escrito el año pasado, yo te lo voy a creer porque es una escritura tan fresca, es una escritura tan amena, tan maravillosa, es muy fácil de leer a pesar de que tenga 600 páginas, yo lo leí muy rápido. Debo decir, sin embargo, que en muchas ocasiones me pareció un poco sobredescriptivo, un poco redundante y muchas cosas a lo largo de la historia no me terminaban de convencer. Obviamente no voy a entrar en spoilers en este video porque no es la idea, pero lo único que tengo que decir es Jane, you are better than that, you know you are better than that, y como personaje me quedó debiendo muchísimo porque había tanto potencial detrás de todas las actuaciones que había tenido a lo largo del libro. Jane me parece un personaje súper valiente, me parece un personaje súper complejo, pero así como complejo también toma decisiones un poco exasperantes y estresantes, y no se trata de juzgar al personaje por las acciones que ha realizado, pero bueno, cuando tiene que ver con muchas cosas que suceden en este libro, a veces sentía que era como la autora tratando de engranar las piezas, ajustar las piezas para que la historia pudiese funcionar. No es como que esté diciendo que todo lo que sucedió a lo largo del libro fue forzado, pero hay ciertos acontecimientos que para quienes los haya leído se sentía como una excusa para decir, bueno, vamos a llevar a este personaje ahora por este camino. Creo que hay muchísimo que rescatar de este libro, hay muchas anotaciones que yo hice, muchas cuestiones que me van a quedar para siempre, de verdad, es un libro que me hizo pensar, que me hizo reflexionar, y más que la historia de romance que se conoce entre Jane y el señor Rochester, que ya es algo de conocimiento, digo, general y cultural, creo que hay mucho de sacarle a este libro aparte de eso. Creo que como crítica social funciona bastante en lo que corresponde al cuidado de los niños, a la negligencia de los adultos, a lo poco pendiente que se tenía, o sea, a lo muy descuidado que se tenían las personas huérfanas. Tanto Jane Eyre como Cumbre por las Cosas tocan bastante ese punto de vista, en el que a las personas huérfanas a veces se les sentía como una carga, porque si no estaban conectadas directamente con tu familia o con tu bloodline, no me acuerdo ahora de la palabra en español, increíble, eran despreciados. En este caso empezamos la historia, que no es spoiler, con Jane siendo huérfana y viviendo en la casa de su tía, donde nadie la quiere. No pasa esto directamente en Cumbre por las Cosas, pero hay como muchas referencias que podría yo comparar, que algo que me encantó fue que ella haciendo el último libro tenía muchas cosas que sacarle y decía, oh my god, puedo notar la influencia de cierta cosa en esta cosa. En fin, obviamente las comparaciones son imposibles, pero de ninguna manera estoy degradando Charlotte Bronte o poniéndolas en comparación con las hermanas, sino que me gusta comparar en el sentido de sacar una crítica y un análisis de lo que estoy leyendo. Entonces, no sé. Entonces, continuando, siento que tiene una crítica bastante profunda en el cuidado, por ejemplo, también de los niños en estos hogares de acogida, en estos lugares donde recogían a huérfanos, huérfanas recogían a niñas y niños para ponerlos a estudiar, para en un futuro dedicarse, digamos, a una cosa que en específico, en este caso era ser institutriz o ser profesora. Entonces eran de este tipo de escuelas que eran muy exigentes, que eran muy negligentes, que eran muy violentas, que castigaban con cualquier facilidad. Y creo que también intenta hacer también una crítica en lo que corresponde a la religión, a la devoción extrema de la religión, al cómo el papel de la mujer siempre se tiene que relegar a ser un ama de casa, a que no puede encontrar trabajo. Creo que hay muchos puntos de vista del libro que me gustaron y podría sacarlos separados, pero en su totalidad me quedo viendo bastante. Siento que estoy como muy abajo de la cámara, perdón. En su totalidad me quedé viendo bastante, muchas cosas no me terminaron de convencer. De hecho, la historia de amor entre Jane y el señor Rochester, hashtag opinión impopular, no se vayan a poner sensibles con lo que estoy a punto de decir, me parece lo más insípido del mundo, no me gustó nada, no sentí la química, no me conecté, a veces sentía que Jane tenía más química con otros personajes, la chica tampoco can't take a break, o sea, de verdad en todo el momento estaba apurada y pasando por cosas muy trabajosas, era como, hermana, necesitas un descansito, esto solamente te ha pasado dentro de 2 años de vida, o sea, esta señora vivió en 2 años de vida lo que yo ni siquiera he vivido en mis 23. Creo que eso también se refleja mucho en el cuánto me demoré leyendo este libro, porque a pesar de que tenía también un poquito de tiempo libre, lo último que pensaba era en agarrarlo y continuar la historia de Jane. Evidentemente, me siguen encantando, siguen siendo maravillosas. Las hermanas Bronte son el estándar y no voy a cambiar de opinión. Vuelvo y repito, estoy diciendo cosas negativas del libro porque en su totalidad no me terminó de convencer. Pero a mí el libro sí me gustó y tocó muchas cosas que a mí me gusta encontrar dentro de un clásico. Y entre ellas, el que se sienta tan fresco. Creo que entre las tres hermanas, Charlotte Bronte es la que tiene la escritura más fresca y la que
con más sentido puedo entender por qué se ha convertido en un clásico y es tan famoso. Creo que es una historia que puede llegar a muchísimas más personas que, por ejemplo, la que podemos encontrar en Cumbres, que es una historia de amor poco convencional y que obviamente es una toxicidad grandísima. O en el caso de La Inquilina de Walter House, que lo tengo aquí, que es una historia que de pronto toca sensibilidades muy grandes y que con el tiempo tiene sentido porque haya sido opacada. Jane Eyre tiene algo muy grande y es que Charlotte Bronte, a través de las pequeñas críticas, lo disimula muchísimo con su manera de escribir y las reflexiones a las que llega. Sin embargo, yo siento que Anne Bronte, La Inquilina de Wolf Hall, a veces es como que muy directa y toca demasiados temas muy tabú, sobre todo para la época en la que fue escrito, y evidentemente fue muy invisibilizada. Aprovecho esto para hacer un pequeño spam. Lean La Inquilina de Wolf Hall de Anne Bronte porque es un libro muy infravalorado y es un libro muy, muy bueno. Lo único que puedo decir por ahora es que podemos continuar con el reto y yo creo que a partir de ahora sí va a ir un poquito más rápido porque las dos próximas rondas están compuestas por libros muy cortos. En este caso, las dos opciones que continúan, traté de elegirlas siempre por temáticas. Como pudieron observar, las primeras eran categoría de señoros, libros que de pronto me intimidan y que yo desde un principio sé que no me pueden encantar, pero quiero llegar a leerlos, solo por curiosidad, no por imposición. La segunda categoría era clásicos, que en este caso ganó Jane Eyre. La tercera categoría son autoras europeas, que me tienen muy entusiasmado, evidentemente no las elegí al azar y son dos libros que tengo muchísimas ganas de leer. En este caso, las dos opciones que tenemos son Nada de Carmen Laforet y El verano en el que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuliaca. No he revisado los resultados porque los puse el día de ayer después de que terminé Jane Eyre, entonces va a ser una sorpresa. Voy a pausar el clip para poder ir a Instagram y verlo porque #broke. Justo acabo de ver los resultados aquí en el celular y con un 57% en contra de un 43%, el ganador de la tercera ronda es El verano en el que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuliac. Sí dije el título bien, afortunadamente. Este libro, lo poco que sé de él, porque como ustedes saben, a mí me encanta adentrarme en los libros sin saber absolutamente nada, es una relación muy compleja entre una madre y un hijo. Literalmente es una cosa terrible y tóxica, pero que la autora lo escribe de tal manera de que puedes llegar a reflexionar y a llegar a muchas conclusiones a lo largo del libro. ¿Cómo estamos? Hemos llegado ya al final del vlog, ya sé, discúlpenme, ha pasado muchísimo tiempo, aunque para ustedes fueron solamente unos segundos. De verdad tengo 3 días de haber terminado todos los libros del reto y 2, como muchísimos días sin grabar una actualización, tanto que la última encuesta creo que no alcancé a dar los resultados. Ya había terminado el tercer libro, que es El verano en el que mi madre tuvo los ojos verdes, y ya terminé el último libro del reto. Si no, no recuerdo qué fue el último que grabé. Honestamente no recuerdo qué fue lo último que grabé. Espero que el nuevo fondo les llame la atención. Aquí tenemos un poco de Halloween. No he terminado las decoraciones, pero espero tenerlas terminadas para el próximo video. La última encuesta fue La perra de Pilar Quintana versus Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Ganó Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Ahora no vamos a hablar de este libro porque obviamente es el último del reto y quiero hablar primero de El verano en el que mi madre tuvo los ojos verdes. Es un libro que no sé cómo llamarlo porque tampoco es como un coming of age, pero es un tipo de literatura en el que nuestro personaje principal está atravesando por distintos acontecimientos, unos más fuertes o traumáticos que otros, que lo determinan a ser lo que es la persona que es hoy en día. Algo que me pareció muy curioso y me di cuenta con este libro es que todos los libros del reto están marcados por una temática, y es que nuestro personaje principal o nuestro narrador, porque en este caso Lo que no tiene nombre es un libro de no ficción, es una persona que está escribiendo una historia, es una persona que está escribiendo algo para mostrárselo al resto de personas. En Solenoide es una novela meta en la que el protagonista está escribiendo un libro porque está frustrado, y obviamente hay muchísimas cosas más. En Jane Eyre, ella siempre nos está llamando querido lector o lector, es decir, que está escribiéndolo como en una forma de diario para hacer unas memorias de su vida. Y aquí en El verano en el que mi madre tuvo los ojos verdes, el autor también está escribiéndolo en forma de diario o en forma de, digamos, autoconocimiento para ver qué fue lo que pasó a lo largo de su vida y lo determinó a llegar a ese punto en el que se encuentra ahora
en el momento en el que está narrando la historia. Y muchas veces se nota que está escribiendo como un diario y lo escribe tan íntimo que sientes que estás conociendo todo lo que está diciendo y haciendo el personaje principal. Entonces ese detalle me gustó muchísimo del verano en el que Madrid tuvo los ojos verdes. Tatiana Tibuliak tiene una manera de escribir muy sencilla, se lee muy fácil, es súper rápido y ameno de leer. Y creo que tiene reflexiones muy, muy buenas. El libro empieza bastante fuerte porque la relación que tiene con su madre, el principio de la historia es completamente horrible, tóxica y todo lo que vayas a ver durante esa narrativa son completas red flags porque gracias a que tuvo una infancia un poco traumática, el protagonista no empatizó nunca con su madre y de hecho se llevan muy mal. Entonces, durante un verano, por eso es el verano en el que mi madre bla 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 bla, pasan una temporada juntos y ahí vemos cómo va evolucionando la relación entre esta madre y este hijo que tan mal se llevan por todos los sucesos traumáticos. Obviamente no se trata de responsabilizar en su totalidad a los comportamientos de la madre porque es que detrás de cada actuación hay obviamente una acción que dio ese resultado. Entonces, el libro me gustó bastante, me gustó, bueno, o sea, no es que me haya encantado, me haya volado la cabeza, creo que es un libro muy sólido, un libro para pasar una tarde, un libro para reflexionar, creo que tiene muchos aspectos referentes a las relaciones interpersonales con tu familia o con las personas de tu alrededor, obviamente dependiendo de la situación económica y el estrato social en el que te encuentres van a ser muy diferentes a las que se encuentran en este libro, pero la autora lo toca de una manera muy sensible y te lleva a tener muchas reflexiones. Creo que es un libro que puede gustar a muchísimas personas porque a pesar de que tiene temas bastante fuertes, no están tocados con esa crudeza de pronto a la que muchas personas le corren. Y de hecho al final el libro termina siendo como muy reflexivo y acogedor a pesar de tocar estos temas fuertes, porque te ayuda a reflexionar junto al protagonista todo lo que pasó a lo largo de su vida. Y ya pues depende de la persona o el lector, determina si se identifica o no se identifica con lo que está pasando en el libro. En lo personal no me identifiqué mucho con lo que pasó en el libro o con las actuaciones y lo que decía el personaje, pero como tal el libro e historia me gustó bastante. Y eso nos lleva al último libro de este reto, que es Lo que no tiene nombre, de Pierre Bonet. Que déjenme decirles que este fue un libro que compré la semana pasada, porque yo tenía el presentimiento que de pronto iba a ganar. De hecho, estuve a nada de comprar los dos libros, el de la perra y el de Lo que no tiene nombre, porque los tenía en digital. Y estuve a nada de comprar la perra, pero terminé decidiéndome por otro libro que ya verán en un haul en el canal, si es que ya no está subido. Y decidí que no porque, no sé, algo de este libro me llamaba y decía que me iba a encantar, que me iba a gustar muchísimo y que me iba a hacer pensar demasiado. No estaba equivocado. Muchas gracias a todas las personas que votaron por Lo que no tiene nombre, de Pierre Bonet. Estoy seguro de que La perra de Pilar Quintana es un libro también muy bueno y un libro sólido, pero tanto las personas que votaron como yo que decidí comprar este libro era el destino prácticamente diciéndome, o de pronto yo forzándolo un poco a leerlo, porque llegó un momento indicado en el que simplemente una vez terminado el libro me quedé mirando al vacío, me quedé mirando el techo y me puse a reflexionar sobre toda mi vida. Lo que no tiene nombre es un libro de memorias escrito por Pierre Bonet en el que reflexiona y trata de entender el suicidio de su hijo Daniel. Obviamente son temas bastante fuertes, habla sobre el duelo, habla sobre la superación, habla sobre las reflexiones que hace la autora sobre el conocimiento de una enfermedad mental que puede ser muy nociva para una persona y obviamente esa persona afecta con su comportamiento a las otras personas que hacen parte de su alrededor, que funcionan como órbitas de ese planeta. Entonces, Pierre Bonet hace este libro para tratar de entender y reflexionar sobre los años de vida tanto de Daniel con la enfermedad como durante toda su vida, sobre todo el último año o 2 años antes de que se suicidara y de pronto entender por qué lo hizo, porque obviamente es un choque de realidad muy fuerte perder a una persona por un suicidio, pero obviamente no podemos echarle la culpa ni responsabilizar a la persona. Tenemos que entender por qué llegó a esa posición, por qué llegó a esa situación. El suicidio es un tema bastante delicado y creo que Piedad Bonet lo hace muy, muy bien, sin necesidad de entrar en estigmatizaciones, sin necesidad de entrar en tabús. Lo toca todo de una manera tan sensible que incluso yo, sin haber pasado por una situación parecida a la que se encuentra en el libro, reflexioné demasiado sobre la vida, sobre la muerte, sobre la esperanza, sobre la familia. Hay muchísimas cosas dentro de este libro que es muy cortico y quería mostrarles esto porque definitivamente si alguien se tiene que llevar el highlight del video tiene que ser Lo que no tiene nombre, de Pierre Bonet. Yo sabía que iba a ser un libro que me iba a gustar. Muchas personas en Instagram me habían comentado que era un libro buenísimo, muy crudo, muy fuerte, que obviamente va a tocarte fibras dentro de tu corazón, pero aún así es de esos libros que celebras y que se quedan contigo para siempre. No tengo ni dudas de que este libro se va a quedar conmigo por mucho tiempo. Se une junto a Gente Normal de Sally Rooney y Violeta e Isabel Allende como uno de los libros más anotados que tengo
porque no les miento que en cada página de estas 130 páginas hay por lo menos una anotación mía. Rayé, reflexioné, escribí, lloré, o sea, muchas cosas. Este libro despertó muchas emociones en mí y literalmente una vez lo terminé, creo que lo terminé como unas 10:30 de la noche porque me lo leí todo en un día, porque no podía dejar de leerlo. Es muy bueno, es muy, muy bueno. De verdad, si hay algo que quieren llevarse de este video, tiene que ser Lo que no tiene nombre de Pierre Bonet. Es un libro que recomiendo, que le puede gustar de verdad a cualquier persona, que te hace reflexionar y sobre todo si has pasado por una situación parecida o estás en una etapa de duelo en el que es muy complicado para ti seguir o reflexionar sobre la vida. Este es un libro que te puede ayudar demasiado, 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 demasiado. Ya lo han dicho las personas en Goodreads, ya lo han dicho las personas en Instagram, en cualquier red social en la que hablen de libros. Este libro puede estar dentro de la conversación y todo el mundo siempre lo va a recomendar. Yo no voy a hacer la excepción porque me gustó muchísimo, 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 muchísimo. Tiene que ser el highlight, es mi libro favorito de todo el video y uno de mis libros favoritos de este año. Lo primero que quería hacer cuando lo terminé a esa hora, a las 10:30, era volver a empezar en la primera página y leérmelo todo otra vez, pero obviamente no me da la vida todo para terminar un libro leyendo a las 3, 4 de la mañana. Ya mi estado físico y anémico no me da para eso. Pero, de verdad, muy, muy bueno, muy, muy bueno. Y con eso termina ya este reto que me tomó casi como todo el mes. Hoy es 26 de septiembre, me tomó prácticamente todo el mes, pero la vida no es una carrera, la vida no es una competencia. Disfruté los libros cada uno a su manera. Si tuviera que hacer un recap o un orden, evidentemente estaría en el primer lugar. En el segundo lugar estaría Jane Eyre, en el tercer lugar estaría El verano en el que mi madre tuvo los ojos verdes y en el cuarto lugar Solenoide. Todos los libros fueron muy sólidos para mí y bueno, Lo que no tiene nombre, ya no sé qué más puedo decir sobre él. Es un libro de 130 páginas al que se le puede sacar una conversación de horas, de horas, de horas, de horas. De verdad, si tuviera la oportunidad de presentarlo frente a un club de lectura, me gustaría hacerlo para escuchar las opiniones de las demás personas. Y si ustedes, también que están viendo este video, tienen alguna opinión sobre tanto de Lo que no tiene nombre como los otros libros que fueron leídos en este video, no duden en dejármela acá en los comentarios. Ustedes saben que a mí me encanta charlar, me encanta responder sus comentarios, reflexionar sobre los libros que estuve leyendo en el video o sobre lo que ustedes me recomienden. Obviamente, como esto era un versus entre libros, muchos quedaron en el, como por así decir, background. No significa que no los vaya a leer. Todavía quiero leer La perra de Pilar Quintana, todavía quiero leer Conversación en la Catedral, todavía quiero leer Nada de Carmen Laforet. O sea, todos los libros que hay en este video los quería leer, pero quería hacer esta dinámica porque en Instagram yo estoy muy, muy activo. Si ustedes quieren saber mucho más sobre los libros que estoy leyendo o las cosas que estoy haciendo, definitivamente tienen que seguirme en Instagram porque allá subo historia prácticamente todos los días. Y nada, eso fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, por favor, déjenme un me gusta. Sería un apoyo grandísimo al canal. Si quieren seguir viendo contenido relacionado al libro, películas o series, se pueden suscribir a mi canal y ver el resto de mis videos, donde obviamente en su mayoría hablo de libros. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.